Próxima característica, y esto es fundamental, la economía de guerra. La Primera Guerra Mundial fue una economía de guerra. ¿Qué significa la economía de guerra? El 100% de los recursos que existen en el país, el 100% de esos recursos están orientados hacia la guerra. No hay absolutamente nada, no hay un mango para nada que no tenga que ver con la guerra. Algo parecido hoy en día, bueno, es como que solamente se vuelquen todos los recursos solamente a descubrir la vacuna del coronavirus, nada más. No haya ninguna ayuda para las empresas, que no se permitan absolutamente a nadie salir de su casa ni para caminar, ni para ir a hacer las compras, ni para nada. Todo solamente, pura y exclusivamente pensando en la cura de la vacuna, por así decirlo, la cura de la enfermedad. Bueno, la economía de guerra era eso, absolutamente todo orientado hacia la industria bélica. Por ejemplo, si una persona tenía una fábrica de zapatos, bueno, deja de fabricar zapatos y ahora se pasa a fabricar botas militares. Si vos tenías, no sé, una fábrica de autos, listo, dejaste de fabricar autos y ahora pasás a fabricar tanques, por así decirlo. Y todo así, todo absolutamente así, todo se reorienta. Vos tenías una fábrica, no sé, de guardapolvos, listo, ahora pasás a fabricar uniformes militares. ¿Se entiende? O sea, todo orientado hacia la guerra. Y también lo que se llama el frente interno, las personas que vivían adentro de cada uno de estos países. Este el libro lo explica bastante bien. Trabajaban pura y exclusivamente para esta cuestión, para la cuestión de la guerra. También los gobiernos sacaban bonos de guerra. ¿Qué significa bonos de guerra? Que vos comprabas un bono, por ejemplo, no sé, por decir un monto actual, comprabas un bono por 500 pesos. Entonces vos le pagabas 500 pesos al ejército, o sea, al Estado. El Estado con esos 500 pesos compraba los suministros y las cosas que necesitaba su ejército, y vos te quedabas con un papelito que decía vale por 500 pesos. Y cuando terminaba la guerra, obviamente, cuando ganes, porque los dos bandos creían que iban a ganar ellos, o por lo menos que iban a pactar una paz que iba a ser favorable para ellos. Entonces cuando ganes, cuando termine la guerra, ese bono que vos lo habías comprado por 500 pesos, ahora el gobierno te iba a pagar 800 pesos. Entonces a vos te convenía. Vos ayudabas al gobierno, o sea, ayudabas al ejército, ayudabas a tu país en la guerra, contribuías con esos bonos, y cuando termine la guerra ibas a tener estas ventajas, este beneficio económico. Por eso, toda la economía se orientaba hacia la guerra. Por ejemplo, en Alemania existían fábricas que lo que hacían era transformaban los carozos de ciruela, los transformaban en aceite. Esto por el bloqueo continental que le generó Inglaterra. Bueno, eso después lo vamos a estudiar más adelante. No podían llegar productos del exterior, ¿no? Alemania no tenía contacto, intercambio comercial con el exterior. Entonces tenía que producir absolutamente todo lo que necesitaba para ellos. Y faltaba aceite. Entonces de alguna manera había que producir aceite. Entonces se exprimían al máximo los carozos de ciruela para poder tener aceite. De hecho no era mucho el aceite que conseguían así, pero es el significado, el símbolo de dejarlo todo y hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para poder vencer en esta guerra. Repito, dije este ejemplo de Alemania, pero es lo mismo para todas las naciones involucradas. Y otra cuestión fundamental, clave, importantísima de la Primera Guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, fue que se derribó, pero absolutamente se derribó hasta el subsuelo, hasta el hipersótano, el mito del sexo débil, el mito de que las mujeres son el sexo débil, de que las mujeres no podían trabajar en trabajos de hombre, de que las mujeres no podían estar en las fábricas, de que las mujeres no podían hacer tales cosas que eran solamente para hombres, porque cuando los hombres tuvieron que ir al frente de batalla, repito, millones de hombres yendo a combatir al frente de batalla, son millones de personas que dejan de trabajar en las fábricas, que dejan de trabajar en los otros lados. Y entonces, ¿a quién contratamos para trabajar ahora? Contrataron a las mujeres. Las mujeres fueron exactamente igual de eficaces, hicieron el trabajo exactamente igual de bien que lo hacían los hombres previamente. Eso, derribaron con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación, y justamente con hechos demostraron que era un mito, era una mentira eso del sexo débil, y que estaban y están tan bien capacitadas para hacer cualquier trabajo de la misma manera que los hombres. Encima es algo tremendo, porque vos te pones a pensar en esas mujeres y de repente dejaron de ser amas de casa para poder irse a trabajar en una fábrica. Y no es que trabajaban en una fábrica, a lo mejor no trabajaban en una fábrica, no sé, de ropa militar o de botas, capaz les tocaba trabajar en una fábrica para producir balas. Y entonces capaz que tenían a su marido o a su hijo en el frente de batalla,
y la mujer esa tenía que trabajar fabricando las balas y pensando que esa bala que ella trabajaba, que ella producía, le iba a llegar a las manos de su marido o a las manos de su hijo, para que con esa bala su hijo, su marido, pueda terminar esta guerra maldita y puedan volver a su casa y tener una cena, como hacía 4 años que no la tenían completamente todos juntos en familia. Es tremendo pensar en esas cosas. Es increíble, es increíble. Pero bueno, sigamos, así terminamos con estas cuestiones. Próxima característica, la anteúltima, fue una guerra de carácter mundial, justamente por eso se lo llama Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa una guerra de carácter mundial? Por un lado, que hubo batallas en todos lados, hubo batallas en todas las partes del mapa. Desde las Islas Malvinas hubo una batalla muy importante, cerca de las Islas Malvinas, hasta batallas en África, en Europa, en Asia. Hubo batallas en todo el lado del mundo. No solamente eso, sino lo que les había anticipado previamente. Hubo movilización de tropas desde todos lados del mundo, desde canadienses, norteamericanos, hasta las colonias de Centroamérica, francesas y británicas. Bueno, obviamente europeos, turcos y rusos que participaron directamente, pero también, como le dije, australianos, neozelandeses, hindúes, gente de Indochina, que eran colonia francesa, del norte de África, también colonia francesa, toda la parte de África, esa especie de franja que tenía, como es Inglaterra, desde Egipto hasta Sudáfrica, toda esa franja, también con colonos llevando gente para combatir y para luchar y para pelear en esta guerra que parecía interminable. Es más, de hecho, en esta guerra muchos de estos imperios, principalmente británicos y los franceses, prometieron la independencia de muchas colonias. Ya está bien, si vos luchás para mí, si peleás para mí y ganamos esta guerra, yo como recompensa te doy la independencia. Dejás de ser una colonia mía. Se habían corrido algunas versiones con respecto a eso. Entonces, claro, los colonos fueron recontra entusiasmados. Es algo tremendo porque buscaban luchar por su independencia, pero no luchando contra el que los dominó durante muchísimo tiempo, sino luchando a favor del que los dominó, luchando a favor del país que los dominó, y como recompensa por haber hecho eso, obtener la independencia. Bueno, de hecho esto no pasó después de la Primera Guerra Mundial y trajo un montón de conflictos. Esto se va a dar recién a partir después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya lo vamos a ver en quinto. Y por último, antes de ir con las consecuencias con un audio así no se hace tan largo, la deshumanización del enemigo. Otra de las características de la Gran Guerra fue la deshumanización del enemigo. ¿Qué significa la deshumanización? El hecho de pensar que el rival con el que estoy combatiendo no es un ser humano, sino que es un animal. Pensar que es una bestia, que no merece respeto, que no merece justamente, no merece respeto. Yo no tengo por qué respetar ninguna ley política, ninguna ley militar, ni siquiera ninguna ley moral. Está absolutamente permitido todo con tal de vencer al enemigo. Esta deshumanización del enemigo no fue algo que comenzó desde el principio. Al principio sí había cierta especie de confraternidad entre soldados de distintos bandos. Esto se dio, por ejemplo, con la primera Navidad, la Navidad del 14, que hasta en algunos lados los alemanes y los franceses, que estaban en trincheras separadas, se unieron en la tierra de nadie para poder festejar y pasar la Navidad juntos. El 26 de diciembre cada uno volvió para su trinchera y volvieron a ser enemigos. Pero empezó con una especie de cierto respeto. Pero a medida que fue avanzando la guerra, fue avanzando también esta idea de deshumanización del enemigo. Y el ejemplo más atroz, el ejemplo más claro, es la cuestión del genocidio armenio que realizaron los otomanos. Ya lo vamos a estudiar también en otra parte de otro video, pero el genocidio armenio, más de 1 millón, creo que 1,5 millones de armenios fueron exterminados, fueron asesinados de distintas maneras, de distintas formas, por distintas causas, por distintas cuestiones que no puedo explicarlas solamente en 2 segundos, pero
Pero esta cuestión de la deshumanización del enemigo fue un hecho clave, fue fundamental para entender por qué por qué se llegó a tal nivel de atrocidad por parte de los dos bandos, de uno contra el otro. Recuerden que acá en la historia, por lo menos esa es mi forma de verlo y enseñarlo, nunca tenemos buenos contra malos. Hay bandos, hay ideas que se acercan muchísimo a la maldad pura y absoluta, como lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, pero sería un error pensar a la historia como una película de Disney. Acá no hay buenos y malos, sino que hay ideas y cada uno las defiende de distintas maneras, y hay que saber justamente entender cuáles son cuáles son esas ideas, cuáles son los beneficios y los perjuicios que generaría, entonces saber cuáles ideas hay que dejarlas de lado. No habría que permitirlas justamente para el bien de la humanidad, como por ejemplo esto, la deshumanización del enemigo, y cuáles ideas están buenas, están copadas y se pueden incorporar para el beneficio de la humanidad.